He llamado al tema de esta tarde pescando en peceras. Pescando en peceras. Estamos durante este mes estamos dándole énfasis al evangelismo, estamos tratando los predicadores de esta iglesia, los líderes de esta iglesia, tratando de animar a los hermanos a hablarles a otros de Cristo, a hablarles de lo hermoso y maravilloso que es tener una relación personal con el Señor. Y entonces, claro, cuando hablamos de evangelizar al mundo y evangelizar a otros, aparece un concepto ético muy interesante. Y ese concepto ético es no pescar en peceras. Ese es un concepto ético, un concepto que tiene que ver con el honor, con la lealtad, con principios de valores. No pescar en pecera. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de no pescar en pecera? Que si vamos a evangelizar a alguien, que no sea alguien que ya está en una iglesia. ¿Por qué? Porque es desleal. Tratar de sacar a alguien de una iglesia para traerla a la mía. Y entonces a ese concepto se le conoce como no pescar en peceras, es decir, vaya y pesque a gente que no ha oído la palabra o que si la ha oído aún no está militando en ninguna comunidad cristiana, a ellos invítelos a venir. Sin embargo, hoy, como me gustan los conflictos, les voy a animar a pescar en peceras. Hoy día vamos a romper la ética. Hoy día le vamos a faltar el respeto a la norma y el pastor de esta iglesia del Centro Cristiano Metamorfosis, Amor que Transforma, les vamos a animar a usted a hablar del Evangelio, no solo a aquellos que están perdidos, sino a aquellos que están equivocados. No solo a aquellos que están sin Cristo, sino a aquellos que creyendo estar en Cristo están escuchando un evangelio distorsionado, un evangelio erróneo. Para esto quiero invitarle a abrir su Biblia en segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a tener allí un tiempo en la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Antes de ir a la palabra, quiero dar una explicación que no tiene que ver nada con el sermón, pero necesito aprovechar de que están grabando para hacerlo. Hace un par de sábados fuimos a los bautismos. Nosotros habíamos encargado a la hermana que en ese momento era nuestra secretaria, la hermana Karen, que nos consiguiera un lugar. La hermana Karen hizo su trabajo y consiguió un hermoso lugar. Por razones personales, la hermana Karen no pudo estar con nosotros en los bautismos, no está con nosotros en la congregación hoy. Y cuando quisimos confirmar el lugar para ir, no lo encontramos. El hermano José fue a un lugar que se parecía mucho y encontró el nombre de otra familia y asumimos que la renta se había cancelado por alguna razón. La hermana Karen, tenemos el honor de que todavía parece que escucha nuestros sermones, me llamó y me dijo: pastor, nunca se canceló la renta del lugar. Seguramente ustedes no lo encontraron y estoy seguro que así fue. Así que, por haber, seguramente, yo la semana pasada no dije que había sido cancelado, simplemente dije que no, cuando fuimos al lugar, pero parece que el lugar no era al que fuimos. Así que, para que quede claro que nunca hubo dolo, que nunca hubo una intención de que alguien cancelara ese asunto, lo quiero dejar claro hoy. La hermana Karen hizo su trabajo y lo hizo bien. Nosotros nos confundimos de lugar, eso es todo. ¿Está bien? Para que lo sepa. Para cuando se encuentre con mi hermana por ahí, le dé un abrazo y le diga gracias por ayudarnos con lo de los bautismos. Amén. Capítulo 4 de segunda de Timoteo dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige,
reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Que haga un efecto positivo en nuestras vidas. Pablo está escribiendo esta segunda carta a Timoteo, un joven pastor en Éfeso. Se cree que Timoteo a esta altura debe haber tenido unos 26, 27 años de edad. Muy joven. Y lo que ocurre es que, claro, este es el segundo viaje misionero de Pablo, cuando se encuentra con Timoteo. Y las iglesias que Pablo fundó eran la mayoría de ellas iglesias mixtas. Iglesias mixtas. ¿Qué significa iglesia mixta? Que una parte de estas iglesias eran judíos que se habían convertido al cristianismo y por otro lado eran gentiles, gente como nosotros, no judíos, que venían de un mundo de paganismo, de supersticiones y muchos de ellos de esa cultura greco-romana, sobrecargados de filosofías, sobrecargados de costumbres netamente humanistas. Y al llegar esta gente a la iglesia y al empezar a congregarse, como en esa época todavía no había una Biblia, todavía en ese tiempo no se había cerrado el canon, no existía la Biblia, los judíos que se habían convertido al cristianismo tenían en sus mentes y en sus corazones todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Torá, la Mishnah, el Pentateuco, los profetas, los salmos. No los tenían físicamente, pero sí a los judíos se les enseñaba de chiquitito a memorizar la ley y la historia de Israel. Y entonces, el problema es que los pastores que eran instalados en las iglesias tenían muy poca trayectoria, muy poca experiencia y muy poca base bíblica. Solo conocían lo que Pablo les había enseñado el tiempo que estuvo con ellos. Y entonces la gente, en la medida que iba llegando a la iglesia, como venimos llegando aquí, todos traían sus posturas, su background, sus tradiciones, su forma de adorar, sus tradiciones que pesaban en sus vidas. Por un lado, los judíos le insistían a los pastores cristianos que había que volver a la ley, que había que volver a las tradiciones, que había que dejar de comer ciertas cosas, que había que guardar ciertos días, que había que guardar luna llena, luna nueva, que había que guardar los días de fiesta. Y por otro lado, los gentiles le decían a los pastores, oye, no tanta oración, no tanta búsqueda de Dios, yo creo que hace falta un poquito de filosofía, un poquito de psicología, un poquito de espiritismo, un poquito de esto otro, de superstición. Y a los pastores recién puestos en ese lugar se les hacía difícil manejar la iglesia. Entonces, Pablo tenía un equipo de gente que trabajaba muy duro con él. Crispo, Gayo, Aristarco, Sóstenes, Febe, Priscila, Aquila. Luego se une Lucas, el médico. Y entonces Pablo le pide a Timoteo de 26, 27 años que se quede en Éfeso como supervisor, como obispo. Ese es el término. Obispo, supervisor, superveedor. Para que le ayudara a estos pastores nuevos a afirmar, a afianzar la doctrina. El problema que parece que Timoteo tenía cierta debilidad de carácter. Y es interesante porque Timoteo conoce el evangelio de toda la vida. ¿Cómo llega Timoteo a conocer a Pablo? Si usted mira el libro de los Hechos en el capítulo 16, vaya un minutito al libro de los Hechos, capítulo 16, va a haber algo bien interesante allí. Primeros versículos del capítulo 16 de los Hechos, dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio
hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevarlo por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Fíjate esto, Pablo llega en su segundo viaje misionero a Listra y la iglesia, los hermanos, comienzan a hablar bien de Timoteo. Pablo no conocía a Timoteo, pero los hermanos dijeron, hermano Pablo, mire, si a usted le hace falta alguien en el equipo, si usted realmente necesita un hombre confiable, una persona en quien pueda encontrar apoyo, le recomendamos a un muchacho, tiene como 16 añitos, pero es maduro, es sólido, está comprometido, ama al Señor, tiene buen testimonio, es intachable su conducta. Los hermanos hablaban de Timoteo. Claro, Timoteo había sido criado por su madre cristiana y por su abuela cristiana. Le habían dado fundamentos. Qué importante lo que dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque esté viejo no se apartará de él. Qué terrible cuando encontramos a esas madres llorando porque su hijo fue atrapado robando y se lo llevan preso porque estaba robando y la madre le dice a las cámaras de la televisión, esto es culpa del Estado. Mi hijo no tiene trabajo, por eso tuvo que robar. Señora, los valores no se transan. La pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia. Puede ser pobre y decente. ¿Me está escuchando? A Timoteo lo habían criado para ser cristiano. Qué importante el ejemplo que damos en el hogar. Qué importante cómo los padres cristianos vivimos el evangelio en nuestras casas. Entonces, Timoteo, Pablo lo mete al equipo y se lo lleva con él. Y de esos tiempos, que fueron varios años, Timoteo aprende al lado de Pablo muchas cosas que tienen que ver con el evangelio. Es decir, era un hombre maduro, comprometido, pero ahora le faltaba esta experiencia al lado del apóstol. Pero ahora Pablo lo deja en Éfeso para que se haga cargo de ordenar lo que está mal. Lo mismo que hace con Tito en Creta, que era otro joven. A Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta para que ordene las cosas. Si había un problema en la iglesia del primer siglo, era esta intención constante de sincretizar la doctrina, sincretizar la religión, mezclar las cosas. Un poco de cristianismo y un poco de paganismo. Un poco de vida espiritual y un poco de espiritismo. Yo conozco gente que dice que cree en Dios profundamente, pero cuando su hijo nace, le pone una medallita con una cintita roja para el mal de ojo. Entonces yo le pregunto, ¿creo en Dios o no, señora? Porque eso es superstición. Yo le he contado de saber que fui a visitar un matrimonio en invierno en una casa en Chile. Estaba lloviendo y cuando terminé de conversar con ellos y tomarme un cafecito y hablar de las cosas del Señor, cuando me fui a ir, antes de salir había el paraguas. Casi me pegó la doña. No, abre el paraguas entre mi casa que trae mala suerte. Señora, usted es cristiana. Los cristianos no creemos en la mala suerte ni en la buena suerte. Nuestras vidas están escondidas en Cristo. Bueno, eso pasaba en el tiempo de Timoteo. Y Pablo por eso lo deja ahí a cargo. Pero parece que Timoteo tenía un problema de carácter. Da la impresión, cuando uno compara las cartas a Timoteo y la carta a Tito, que eran diferentes Tito y Timoteo en el sentido de que da la impresión de que era tímido, era un poco introvertido. Entonces, cuando alguien alzaba la voz, cuando alguien imponía su criterio, Timoteo, en vez de defender la fe, guardaba silencio y se retraía. Bueno, está bien, no vamos a discutir, déjelo así. Y parece que el mayor argumento que los hermanos que creaban conflictos doctrinales dentro de la iglesia, el mayor argumento que usaban era que era demasiado joven. ¿Qué sabes tú, Timoteo? Tú estás empezando, Timoteo. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Tú eres un niño, Timoteo. Nosotros somos judíos, conocemos la ley, tenemos 4.000 años de trayectoria con el Señor. ¿Qué nos va a enseñar? Y por otro lado, los gentiles, Timoteo, a ti te falta mucho libro, te falta mucha filosofía, te falta mucha psicología, te falta mucha escuela. Él es muy joven. Por eso que Pablo en la primera carta, por allá por el capítulo 4, le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Lo anima. Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿En qué? Primero en palabra. Pablo no le está diciendo que sea ejemplo hablando mucho. Porque en vez de Timoteo tendría que haber sido Timotea. Las mujeres hablan 3 veces más que los hombres, ¿sabe usted? Es un don que Dios les dio. Que produce jaqueca, pero es un don que Dios les dio.
No, cuando Pablo le dice que tiene que ser ejemplo en palabra, le está diciendo que tiene que ser ejemplo en esta palabra. Que tiene que demostrarle a la iglesia que él conoce la palabra. Timoteo, tú eres joven, pero tienes que ser ejemplo en palabra, es decir, tienes que saber de lo que habla. Cualquiera en la congregación se puede encoger de hombro. Cualquiera puede responder a una pregunta, no sé. Pero tú no puedes, Timoteo. Tú eres un ministro. Tú tienes que conocer la palabra. Segundo, Timoteo, tiene que ser ejemplo en hechos, en acciones. Es decir, tienes que vivir lo que predicas. No podemos, Timoteo, hacer como el padre Gatica que predica y no practica. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, Timoteo, tenemos que, en la medida que enseñamos, vivimos lo que enseñamos. Demostramos con nuestra vida que creemos y vivimos lo que enseñamos. Tercero, Timoteo, tienes que ser ejemplo de fe. Ejemplo de fe. Es decir, demostrarle a la iglesia que tú crees lo que la palabra dice. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios aquí? Tienes que demostrar que tú crees lo que la palabra dice. Todo lo que la palabra dice. Todo lo concerniente al pecado, todo lo concerniente al infierno, todo lo concerniente a la vida eterna, todo lo concerniente a la salvación. Tú lo crees todo. Alguien me decía hace un tiempo atrás, ¿usted realmente cree que un pez se tragó a Jonás? Yo le dije, si la Biblia lo dice. Es más, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, también lo creería. Lo dice la Biblia. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Le escuchaba estos días una entrevista que le hacen a un científico en Chile, a un astrónomo famoso, un señor muy mayor, ya que muy famoso, y estaba explicando lo de la creación con respecto al Big Bang. Y le dice, pero ok, la materia pasa por el Big Bang como un embudo, pero antes del Big Bang, ¿qué hay? No sabemos. El científico dijo, no sabemos. Nosotros decimos, nosotros sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él lo creó todo. Amén. Entonces, a Timoteo había que estarlo como animando a que se enfrentara a esta gente que estorbaba en la doctrina y que se enfrentara con valentía. Por eso que en este capítulo 4, Pablo, en esta segunda carta le dice, te encarezco, es una súplica, es un acto de Pablo desesperado, te encarezco, Timoteo, delante del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. ¿Usted sabe que Cristo vuelve? ¿Usted sabe que hay un juicio? Habrá un trono blanco y gigantesco. Dice la Biblia que se abrirán los libros. Y por esos libros te dirán, en tal oportunidad hiciste papas a la huancaína y no fuiste capaz de invitar a mi siervo, el pastor de la iglesia. Te encarezco, Timoteo, delante de nuestro Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino. Predica la palabra. Timoteo, no te estoy invitando a contar tus revelaciones personales. No te estoy invitando a hablar de tus sueños. No te estoy ni siquiera invitando, Timoteo, a dar tu opinión respecto a la Biblia. No es tu opinión la que le importa a la gente. Lo que la gente necesita oír es la palabra de Dios. Lo que cambia vida es la palabra de Dios. No la experiencia personal de nadie. Predica la palabra y le dice, persiste, Timoteo. Timoteo, no hay tiempo para cansarse, no hay tiempo para vacaciones, persiste en hacerlo. Sea el tiempo o no sea el tiempo, sea oportuno o no sea oportuno. Hermano, nosotros debiéramos intentar siempre que se pueda llevar las conversaciones a Cristo. Cuando estamos con la gente hablando de cualquier cosa, mire, cuando alguien te diga respecto a política y te diga, no, que resulta que los demócratas, no, que uno tiene que ver cómo hace para llevar esa conversación a Cristo. Lo que le hace falta al mundo es Cristo. Lo que le hace falta a Estados Unidos es Cristo. Lo que le hace falta a los profesores es Cristo. Lo que le hace falta a las familias es Cristo. ¿Ha escuchado lo que se canta hoy en día en las radios? La música y las letras de las canciones modernas nacen del corazón de un hombre o de una mujer sin Cristo.
vacíos, sin patrón de moral, sin patrón de conducta. Así que, Timoteo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y esto es re importante, hermano. ¿Sabe? Y aprovechando que tenemos una visita, se lo vamos a explicar porque seguramente que ella está observándolo todo, como todos cuando vamos a la iglesia por primera vez. Le tenemos que decir a la señora Mari que esta es la iglesia más aburrida que puede conocer. Yo no reconozco somos aburridos. Somos más aburridos que bailar con la hermana. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna intención de crear un espectáculo para impactar a nadie. No estamos aquí para afectar las emociones. No estamos aquí para crear un show, un espectáculo en el que usted se siente impactado. La única función que yo tengo como pastor en esta iglesia es predicar la palabra, hablar de su palabra, mostrar a Cristo por su palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Debo corregir por la palabra. Debo reprender por la palabra. Debo animar por la palabra. Yo no soy un motivador. No me queda el cargo de motivador. Yo no soy un coach. Porque la iglesia no necesita coaching. Fíjate a lo que hemos llegado, hermanos, amados. Muchos de los pecados que se cometen en el mundo, la psicología moderna les ha llamado enfermedad. Y si la psicología nos convence que los pecados son una enfermedad, entonces los pecados no necesitan a Cristo, necesitan un tratamiento. ¿Está acá? La Biblia no dice eso. La Biblia no necesita que el pecador necesita un tratamiento psicológico, una terapia inductiva en la que él pueda enfrentarse a sus demonios. No, la Biblia dice que el hombre debe arrepentirse de su pecado y pedirle perdón a Dios y buscar su presencia. Y entonces, Pablo le dice que persista en hacerlo, que persista en predicar, que no tenga miedo de hablar. Porque a veces nos da miedo ofender. Nos da miedo, a nosotros los predicadores nos da miedo ser rechazados. Es un miedo innato en el ser humano, el miedo al rechazo, ¿sabía usted? Yo no sé cuántos se acuerdan cuando le pidieron la primera vez a su novia ser su novia. Yo la primera vez que intenté abordar a mi esposa, estábamos niñitos. Y yo sé que era una hermosura, pero toda la semana, dije, el domingo cuando salgamos de la iglesia, y me preparé y frente al espejo repetía lo que le iba a decir, hermano. Cuando estuve con ella, tartamudeada, se me enredaba la lengua. Y mi único miedo era que me dijera que no. Y no iba a pasar nada, si no se iba a acabar el mundo si me decía que no. Me iba a doler, pero no iba a pasar nada. Pero tenía pánico, que el ser humano tiene mucho miedo a ser rechazado. ¿Está acá? Tiene mucho miedo a ser rechazado. Necesitamos mantener relaciones humanas con los demás. Por eso a veces cuando lo predicamos, cuando hablamos de la palabra, diluimos la palabra, adelgazamos la palabra, desvirtuamos la palabra con tal de caerle simpático al que nos va a oír. Me invitan en Kansas, mientras pastoreaba la iglesia en Johnson City, Kansas, pastoreaba una iglesia hispana y una familia muy amorosa me invitan a su casa a una cena, a comer un día, un domingo parece que fue después del servicio que me invitaron a almorzar con ellos. Y cuando voy llegando a la casa, el dueño de casa sale, un hermano boricua que me quería mucho, lo quiero mucho todavía, y me abraza y me dice, pastor, está fulanita de tal invitada a comer con nosotros. Qué bueno, le dije, si yo no le voy a dar comida, le voy a dar a usted, ¿qué me importa a mí? Dijo, no, lo que pasa es que ella tiene una inquietud con respecto a la homosexualidad. ¿Ya? Ella tiene un hijo gay. Así que, pastor, despacito. Pastor, vea cómo se lo dice. Le dije, I'm sorry con excuse me. Yo no le puedo dar mi opinión. Yo tengo que decir lo que el texto dice. Ningún afeminado, ningún hombre que se echa con varón entrará al reino de los cielos. ¿No le va a gustar? I'm sorry con excuse me, Israel. No es mi opinión, es lo que opina Dios. ¿Está acá? Entonces a veces, por no perder amistades, por no perder relaciones humanas, nosotros diluimos el mensaje. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo,
persiste en decir la palabra. No tengan miedo de hablar la palabra. Corrige a través de ella, reprende a través de ella, anima a través de la palabra, con paciencia, sin dejar de enseñar. La función de los pastores no es montar un show, sino enseñar la palabra. Cuando nos paramos aquí, nos tenemos que parar con la única intención de que cada persona que se siente en esas sillas aprenda algo, se vaya con algo de la palabra a su casa. No que se vaya con la imagen del pastor, no que se vaya con la idea del pastor. No significa que no me agrade que cuando usted me dice, pastor, estuvo linda la palabra, gracias por la palabra. Sí, me anima, eso me anima. Pero aquí lo importante no es Miguel Orellana, lo importante es Jesucristo. Aquí lo importante no es Miguel Orellana, lo importante es que se diga la verdad de la palabra. Es la palabra la que cambia vidas, es la palabra la que corta cadenas, es la palabra de Dios la que transforma. Amén. Ahora, es interesante que Pablo le dice esto a Timoteo luego de haberle enseñado una cosa tan interesante como esta un poco antes. Si usted mira el verso 16 y 17 que están arribita del capítulo 4, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, claro, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada, no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque todavía no estaban circulando. Se cree que para esa época ya el Evangelio de Marcos estaba circulando por algunas iglesias, pero no estaba considerado todavía como palabra de Dios, no estaba dentro del canon. Posiblemente a esta altura, ya primera y segunda de Tesalonicenses también ya estaba circulando, pero Pablo nunca escribió su carta pensando que el Espíritu Santo las iba a considerar para guardarlas eternamente en el beneficio de la iglesia. Pablo escribía como cualquier pastor le escribía a su congregación. Pero Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Torá, a la Mishnah, al Pentateuco. Toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, eso es ahora aplicable a los 66 libros. Y entonces Pablo está diciendo que es útil la palabra para enseñar, para reprender y para corregir. Lo mismo que le está diciendo después. Es decir, a la gente la corregimos por la palabra, a la gente la animamos por la palabra, a la gente la motivamos por la palabra, a la gente la exhortamos por la palabra. Es decir, no son opiniones ni juicios personales lo que deben edificar una iglesia. Es la palabra de Dios la que edifica la iglesia. Por eso que Pablo le dice también a Timoteo que cuando un hombre desea ser pastor, una de las cualidades o uno de los requisitos es ser apto para enseñar. Tener la capacidad de enseñar. Y en el capítulo 4, Pablo habla de paciencia. Enseña con paciencia. No todo el mundo puede aprender al ritmo mío. No todo el mundo puede aprender al ritmo tuyo. Y los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos este problema. Que hablamos con los que vienen llegando como si ellos entendieran lo que nosotros hemos entendido en años. Y nuestro vocabulario a veces se vuelve confuso para el que viene llegando. Imagínate una persona que nunca ha leído la Biblia, imagínate una persona que nunca está en una iglesia evangélica, imagínate una persona que entra por primera vez y nosotros le hablamos, deja que la sangre de Cristo te llene. ¿La aterramos? Sí, ¿de dónde va a caer sangre? O cuando yo le explicaba a un muchacho joven, me acuerdo una vez en Santiago de Chile, que él me decía, yo estuve yendo a la iglesia mormona y en la iglesia mormona me enseñaron de que Dios tiene físico, que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos. Y yo le dije, no, Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, que puede tomar forma humana, pero Él es espíritu. Y se lo expliqué y lo llevé a la iglesia ese día en la tarde. Y el hermano que estaba dirigiendo el servicio, cuando empieza, dice, hermano, vamos a buscar el rostro del Señor. Y yo, ay, papá. Claro, porque tenemos un lenguaje evangélico. No estamos diciendo nada aberrante. Es la forma evangélica de hablar. Pero la gente que viene llegando muchas veces no entiende. Hay que tomarse un tiempo para educar a los nuevos creyentes. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada.
La inspiración, la palabra inspiración es la idea de Dios empujó a los escritores a hablar. No es que Dios les tomó la mano para que escribieran lo que Él quería, no. Los animó, los motivó a que escribieran en su propia cultura y en su propia forma lo que Dios quería que ellos escribieran. Ahora, aquí se nos presenta un asunto. Porque a veces cuando tratamos de evangelizar a las personas, nos encontramos con el problema que hay gente que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Yo tengo un amigo, puedo decir con seguridad que es un amigo mío, no creyente todavía, no salvo todavía, pero tengo esperanza que Dios me lo va a salvar. Mexicano, en Kansas, trabajamos mucho tiempo juntos, una tremenda persona, un tremendo amigo. Y cada vez que nos tocaba trabajar juntos, él me decía, yo creo en Diosito, pero no creo en la Biblia. No, la Biblia fue escrita por hombres, Miguel me decía, y tú sabes, ahí metieron mano y la cuestión también era manipulada. Y yo le decía, pero tú no puedes saber lo que Dios demanda o te ofrece si no crees en su palabra. ¿Cómo te comunicas con Él? ¿Cómo entiendes lo que Él te está pidiendo? Y entonces es ahí donde debemos prepararnos, hermano. Cuando la gente nos dice que la palabra, que no cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios, nosotros deberíamos tener el argumento suficientemente válido para explicarles que la palabra de Dios sí es la palabra de Dios. Y hay evidencias internas y evidencias externas. Naturalmente este no es el momento para que las expongamos todas. Pero, por ejemplo, una evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios es que ¿cómo es posible que durante 1500 a 1600 años que se demoraron en compaginar la Biblia, 40 autores hayan hablado del mismo tema en diferentes épocas, en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias? El tema central de la Biblia es la redención del hombre. El tema central de la Biblia es a Dios tratando de salvar al pecador a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo. ¿Está escuchando usted? Y todos estos hombres, 40 escritores, hablaron de este tema en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias. Moisés escribió desde el desierto, Pablo desde una cárcel en Roma. Algunos escribieron 2000 años antes de que Cristo naciera. Algunos escribieron 60 años después que Cristo había muerto. Toda la Biblia apunta a un solo personaje, Jesucristo. Todas las profecías apuntan a Jesucristo. Todo lo que escribe en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Esa es una evidencia interna de que esta es la poderosa palabra de Dios. Hay más de 1000 profecías respecto a la vida de Cristo que se cumplen perfectamente en Él. ¿Hay una forma de refutar eso? Hoy día, muchos científicos han descubierto lugares que la Biblia nombra que no estaban escondidos bajo tierra, que demuestran que la Biblia es verdad. Mire, déjeme hablarle de una evidencia externa que comprueba que la Biblia es la palabra del Señor. Este libro es el libro más perseguido de toda la historia de la humanidad. Este libro es el libro más perseguido de toda la historia de la humanidad. En la Revolución Francesa se quemaron miles de ejemplares bíblicos. Cuando emerge el comunismo en el mundo y aparece lo que se conoce como la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas, se prohibió estrictamente que ningún ser humano en la República, en toda la República de la Unión Soviética, en todos los países que fueron anexados al comunismo, estrictamente prohibido que nadie tuviera un ejemplar de la Biblia. Y está comprobado históricamente que mucha gente que la sorprendieron inclusive con páginas arrancadas de la Biblia para poder leerla, fueran torturados y fueron asesinados. A los primeros años de la Revolución Cubana, miles de cubanos murieron por portar una Biblia bajo el brazo. En Corea del Norte está estrictamente prohibido que alguien porte una Biblia. En los primeros años del catolicismo, la Iglesia Católica prohibió estrictamente que la gente leyera la Biblia. Y alguien dice, ¿por qué? Porque cuando tú lees la Biblia encuentras la verdad.
Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Es el libro más perseguido de la historia de la humanidad. Hoy día, en países musulmanes, si encuentran a alguien con una Biblia bajo el brazo, lo decapitan. Hoy día, en el siglo XXI. Y hay gente que está dispuesta a dar su vida por esta palabra. Y Dios se ha encargado durante todos estos miles de años de conservar su palabra. ¿Sabe usted que hoy día la palabra ha sido traducida en todos los dialectos nativos del mundo? Déjeme contarle algo, yo sé que usted se va a gozar. Cada 4 segundos una Biblia sale al mercado. Es el libro más odiado y más perseguido de la historia de la humanidad. Pero cada 4 segundos una Biblia es editada en alguna editorial y sale al mercado. Yo me gozo cuando me acuerdo. Yo lo disfruto. 1, 2, 3, 4. Alguien leyó una Biblia. 1, 2, 3, 4. Alguien compró una Biblia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Ella dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos se gozan en eso? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo solemnemente, predica la palabra. Porque hay mucha gente en los tiempos finales que se amontonarán, y esta es una profecía del apóstol Pablo, se amontonarán a escuchar a hombres, maestros, supuestos maestros, que solo le dirán lo que ellos quieren oír. Vea las redes sociales. Estamos llenos de pseudos predicadores. Estamos llenos de pseudas predicadoras que se suben con una Biblia a los púlpitos y la gente dice, ¡wow, qué maravilla! Pero los que conocemos la palabra sabemos que están engañando, que están mintiendo, que solo están motivando emocionalmente a la gente. Solo la están motivando emocionalmente para ellos sacar rédito. Por eso que los estoy animando a pescar en pecera, porque hay cientos de miles de cristianos que están yendo a las iglesias sinceramente, pero están siendo engañados, están siendo manipulados, están siendo oprimidos, están siendo mal manejados por gente que no tiene escrúpulos. Gente que se dice ser ministros de Dios y que usan la palabra solo para enriquecerse a causa de la fe de los incautos. ¿Me está escuchando, iglesia preciosa? Por eso que debemos enseñar solo la palabra. Déjeme mostrarle 3 riesgos y con esto voy terminando. 3 riesgos de revelaciones personales. Hay 3 riesgos graves cuando en la iglesia alguien se levanta con una revelación personal. El primer riesgo de alguien que entrega revelaciones personales es que va a recibir exaltación, va a recibir gloria. Escúcheme esto, piensen esto. Si yo hoy día me paro aquí y le digo a usted, mientras preparaba el sermón de esta tarde, el Señor me habló y me dijo, dile esto a mi pueblo. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que yo soy mejor que usted. Porque conmigo Dios habla, con usted no. Yo soy tan santo, soy tan perfecto, soy tan espiritual, que a mí Dios me habla para que yo le diga a usted. Usted no, a usted le falta mucho. A usted le falta mucho todavía. Dios tiene que hablar conmigo, que soy su siervo, para entregarle el mensaje a usted. Eso es recibir gloria personal. Eso es buscar estatus. Eso es buscar reconocimiento. Por eso cuando usted escucha a alguien, cuando usted vaya a una iglesia de visita, amado mío, y escucha a la persona que está al frente decir, Dios me dijo, usted párese y salga corriendo. Porque es lo más peligroso que hay. El segundo riesgo de escuchar mensajes y revelaciones personales es la manipulación. Si yo le digo a usted que Dios me habla a mí para entregarle el mensaje a usted, si yo le digo a usted que anoche Dios habló conmigo para entregarle un mensaje a usted,
Si yo lo convenzo de eso y usted llega a creerme de que Dios habla conmigo, yo puedo llegar a hacer con usted lo que yo quiera. ¿No ha visto en las redes sociales? Cuando le dicen las ministras profetas del Señor que el Señor le ha dicho que tienen que venir con $500 al altar. ¿Ah? Dios me dijo que te va a dar esa casa que quiere, pero tiene que traer $500 ahora. No me diga. ¿Ah? Cuando usted escucha un Dios me dijo, abra los ojitos, pare las antenas. ¿Cuál es la diferencia entre un Dios me dijo y la Biblia dice? Que el Dios me dijo es solo para usted. Cuando Dios me entrega un mensaje a mí, para usted, es solo para usted. En cambio, cuando yo predico la palabra no es solo para usted, también es para mí. El mensaje de hoy, ¿usted cree que es para usted? No, el Señor me está diciendo a mí me está diciendo a través de la carta a Timoteo, Miguel, procura predicar la palabra y solo la palabra. La tercera razón por la que es peligroso el mensaje extrabíblico, porque podemos llegar a ser una secta. ¿Sabe cómo se forman las sectas? Nacen de una buena iglesia donde el predicador empezó a recibir revelaciones personales. ¿Cuántos se acuerdan del caso de Guyana? Una iglesia cristiana donde el pastor empezó a recibir revelaciones personales, terminaron comprando una isla y se autoeliminaron todos. ¿Se acuerdan del caso de Texas? Cuando el FBI rodeó el lugar donde estaba la secta, ¿cómo los encontraron? A todos envenenados. ¿Por qué? Porque el líder recibió una revelación de Dios y le dijo, nos vamos a morir todos juntos y nos vamos para el cielo. Hermano, por mucho que ame a su pastor, por mucho que... Yo sé que usted me ama. ¿Cuántos me aman? Este va a ser el último sermón. No predico más. Por mucho que a un pastor, por mucho que respete, usted debe cuestionar lo que dice y confrontarlo con la palabra. El gran error de muchas iglesias es preponderar el mensaje de su pastor sin llevarlo a la palabra. ¿Cómo se llega a ser una secta? Cuando yo lo que digo yo, me lo dijo Dios a mí, y entonces no necesito la Biblia. Si Dios me da un mensaje a mí para ti, ¿para qué queremos la Biblia? ¿Está acá? Y cuando nos acostumbramos a ese tipo de iglesia, y cuando nos acostumbramos a ese tipo de mensajes, mire hermano, déjeme decirle esto, a mí no me complica que haya gente manipulando el mensaje y manipulando la Biblia para lograr propósitos personales. Es asqueroso, pero no me... ¿Sabe lo que me molesta? La cantidad de gente que los sigue, la cantidad de gente que los escucha, la cantidad de gente que les aplaude, que no son capaces de reaccionar y decir, oye, lo que tú me estás diciendo está bonito, está simpático, está agradable, pero no es bíblico. Así que yo le animo, no solo le predique a los no cristianos. Cuando usted se encuentre con un hermano que está en un lugar donde lo están enseñándole una mala doctrina, abra su boca y rescátelo. Algunos creerán que es exagerado. Algunos creerán que esto es prácticamente una parodia del pastor Miguel. Quiero que ponga atención un segundo a esto. Solo un minuto, por favor. Te está costando orar. Vengo con palabra directa de mi padre. Aquí. Para ahí. Ella trae palabra directa del Padre. Sin vergüenza. Ella trae palabra directa del Padre. ¿Y para qué quiere la Biblia la señora esa? ¿Para qué quiere la Biblia? Si Dios le habla a ella. Eso es 2000 años Dios protegiendo la Biblia para que la iglesia crezca. Y ella no la necesita porque Dios le trae palabra del Padre. Mira, eso me pasa por hablar de ella. Sigue, hermano. Alguien le está costando orar y tú estás dejando que el diablo te gane. Ay, el Espíritu Santo me revela que hay gente aquí que el diablo sabe el peligro que son cuando oran. A ella le revela especialmente el Espíritu Santo. A ti no, porque tú eres demasiado poco espiritual. Sigue, mi hermano. Estaba orando. Mira. Y me dijo, hijo, mira, Dios le habló a él. Construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, ¿pero para qué? Construye. Mira que espiritual. Mira lo espiritual, el mensaje.
hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer. A él le habla Dios. Eso se logra cuando tenemos gente ignorante. Eso se logra con los manipuladores. Que la gente llega a creerle que Dios le habló y entonces empiezan a ofrendar para que él tenga su Ferrari, para que se cumpla la palabra. Dios no me llamó a tener Ferrari. Dios me llamó a ser un buen ministro de la palabra. Así tenga que andar aquí. ¿Queda algo? Y lo más loco que lo creí. Y lo más loco es que ya acabé la bodega. Fíjate. Como Dios y el Señor me habló de eso, como tomó del espíritu de Moisés y le impartió a algunos del pueblo. Mira cómo tuercen la palabra. Toma de tu espíritu, Yesenia, y pone en él. Para. No es el Espíritu Santo que tiene que estar en él, es el Espíritu de Yesenia. Eso es una blasfemia. No es el Espíritu Santo que tiene que estar en el marido, en el nuevo marido. ¿Qué le importa a mí? Eso no es problema mío. No, por una chimiaína. No. Me salí de cuadro, Pato. ¿Cómo es costumbre? Mira, pero me cayó agua al cirujano. No es el Espíritu Santo que tiene que estar en el hombre, es el Espíritu de ellos. Estos supuestos ministros de Dios andan con este cuento de que ellos tienen que impartir la unción. No tienen que estar bajo la unción de ellos. Nosotros estamos bajo la unción del Santo. Amén. Terminemos. Un profeta de Dios, bajo la autoridad del apóstol Sergio Ríquez. Ajá, no es la autoridad de Cristo, es la autoridad de su apóstol. No es la autoridad de Cristo, no importa. ¿Qué importa Cristo aquí? Aquí lo que importa es la autoridad de mi apóstol. Sigue, papá. Mira el show. Por la espada de Jehová. Grite conmigo, por la espada de Jehová. Y por la espada del apóstol Sergio Ríquez, nuestro Padre del alma, te declaro libre de toda maldición. Familia, que Dios nos libre. Cuando usted, es un encargo personal y estoy siendo muy serio con usted. Cuando usted vea que este es su pastor, en algún minuto quiere tomar la gloria de Dios y hacerle creer a usted que Dios me revela cosas a mí para decirle a usted, en consecuencia que debe ser la palabra a la que le hablo a usted, corríjame o disciplina. No permita que ocurra. No permita que ocurra. Defienda su iglesia. Defienda su iglesia. Amén. Defendamos la santidad de la palabra. Defendamos la santidad del ministerio. Así predicando esto que estoy predicando, nunca vamos a hacer mucho. Predicando esto que estoy predicando, nunca vamos a llenar con mucha facilidad este lugar, no me importa. 5, 6, 10, 15, gente que conoce la palabra y que le da toda la gloria a Cristo y no al hombre. Póngase de pie.